Bueno, ¿cómo van a operar estas sanciones? ¿Qué tanto se va a endurecer la mano para aquellas personas que, sabiendo que tienen el contagio o que tienen que hacer la cuarentena, no lo respeten? Estamos con el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, en contacto directo a esta hora de la noche. Ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches y saludo a todos los que están mirando la noticia hasta ahora. Partamos por esto, ministro. ¿Se le parece que tiene que ver con este endurecimiento de las sanciones en contra de aquellas personas que no cumplan con las cuarentenas, no cumplan con el confinamiento? ¿De qué se trata? ¿Trabajo comunitario? A ver, lo primero que hay que decir es que nosotros siempre hacemos un llamado a la responsabilidad, a la solidaridad, a asumir que la pandemia depende fundamentalmente del compromiso y que todos cumplamos las normas que ha dispuesto la autoridad sanitaria, las cuarentenas, los cordones, la aduana sanitaria. La mayor parte de las personas ha cumplido las normas, lo valoramos y le agradecemos, pero hay personas que son porfiadas, que son irresponsables, y eso no lo podemos aguantar, porque la irresponsabilidad en este momento puede costar vidas, eso es gravísimo. Y por lo tanto, lo que va a hacer el presidente es que va a mandar un proyecto de ley que lo que va a hacer es modernizar la legislación en el Código Penal respecto a las sanciones que se establecen para las personas que incumplan las normas sanitarias. Por ejemplo, aumentando las multas, por ejemplo, aumentando o estableciendo un agravante para que en ciertas circunstancias la pena que llega hasta 540 días de cárcel sea incluso más elevada, o por ejemplo estableciendo el trabajo comunitario. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros creemos que las personas tienen que asumir su responsabilidad o más bien su irresponsabilidad cuando ponen en riesgo a otras personas. El trabajo comunitario es una opción y lo queremos incorporar dentro de la legislación a través de este proyecto de ley que vamos a mandar los próximos días al Congreso. Ahora, ministro, esto no obsta que vayan a seguir rigiendo las disposiciones que están, por ejemplo, en el Código Penal, artículo 318, que establece incluso presidio menor en su grado mínimo o una multa 6 a 20 unidades tributarias mensuales, o en el Código Sanitario, que es el que se ha estado aplicando con estas multas que han llegado a los 2,5 millones de pesos en los 14 sumarios sanitarios que se han realizado hasta la fecha con ya sanción, pero que puede llegar hasta los 50 millones de pesos. Es decir, una persona que no respete estas restricciones podría arriesgarse, por ejemplo, a una multa de 50 millones de pesos y además trabajo comunitario. O sea, no solo eso, lo que queremos es que las penas, las sanciones, las multas, además del trabajo comunitario, pero las penas y las sanciones sean mayores. ¿Y en qué estamos pensando? Por ejemplo, hoy día el Código Penal, porque esta es una reforma del artículo 318 del Código Penal, establece que tú tienes multa o tienes la pena y de repente puede que una alternativa a considerar sea que sea multa y pena simultáneamente. Puede ser una opción que incorporemos. El trabajo comunitario no está incorporado dentro de las sanciones del Código Penal, entonces es una alternativa adicional. Lo que queremos es que la justicia se aplique con el máximo rigor a estas personas irresponsables y que los jueces tengan mayores alternativas para asegurar que las personas que actúan porfiadamente y que actúan con irresponsabilidad asuman las consecuencias de su grave acto. Ministro, ¿esto significaría aumento eventualmente en las penas de cárcel? Porque yéndonos al mismo artículo que usted cita, que es el 318 del Código Penal, se establece que será penado con presidio menor en su grado mínimo o una multa, es o lo uno o lo otro. ¿Serían penas de cárcel más altas para quien, por ejemplo, con dolo, sabiendo que tiene COVID-19 positivo, va a la calle, en lugar público, poniendo en riesgo no solo a las personas que están cerca suya, las que van, por ejemplo, en transporte público, el caso de Plaza de Armas del miércoles, por ejemplo, que es un caso bastante sintomático, o el de las 2 personas que fueron a un supermercado en Ñuñoa? O, por ejemplo, si tú contagias a alguien y eso tiene un desenlace fatal. Y lo que estamos estudiando es que se puedan incorporar agravantes, es decir, la pena, que hoy día va hasta 540 días, pueda aumentar cuando se produzcan situaciones que sean de mayor gravedad o que tengan consecuencias graves producto del delito que se está cometiendo. Ahora, ministro, ¿usted escuchaba algunas de las opiniones recién que salían en el informe? Las personas tenían opiniones divididas frente a un proyecto como este que naturalmente divide aguas, ¿no? Hay quienes dicen que está bien que hagan trabajo comunitario, que vayan a hacer el aseo, que trabajen en hospitales, y otras personas decían, bueno, si están contagiados y se les multa por salir contagiados y la pena va a ser ir a hacer trabajo comunitario, se puede reproducir mayor todavía, de manera más alta todavía el riesgo. No, evidentemente una persona contagiada no va a hacer trabajo comunitario. Sí, por eso el juez lo que va a tener es mayores opciones de sanción. Multa en algunos casos, penas de cárcel en otros casos o trabajo comunitario cuando corresponde. El trabajo comunitario tiene un valor, que en el fondo uno le devuelve a la comunidad parte del daño causado, a diferencia, por ejemplo, de la pena de cárcel, donde no necesariamente se retribuye o se resarce el daño causado, lo que se busca es que efectivamente esa persona vuelva a cometer un delito. Pero en el caso del trabajo comunitario tiene valor porque lo que hace es que la persona tiene que devolverle a la comunidad parte del daño que causó.
Ministro, a propósito de las cuarentenas que han ido cambiando, algunas entran como comunas en cuarentena, otras salen durante esta jornada, hay preocupación de algunos alcaldes y también de una parte importante de la población por el aumento de algún tipo de delitos, los de mayor connotación social, pese a que en su conjunto la delincuencia ha bajado con las cuarentenas. Sin embargo, algunos de estos delitos, los portonazos, las encerronas, en fin, han tenido un aumento. El trabajo que están haciendo en la mesa social tiene una mirada sobre el tema de seguridad y qué se hace para enfrentar este fenómeno. Sí, obviamente es un tema que han planteado los alcaldes. Yo me reúno a diario con los alcaldes y estamos iniciando un trabajo para precisamente atacar estos delitos más violentos como son los robos violentos, los robos con intimidación. Si uno mira los datos de los últimos 28 o 30 días, las cifras van a la baja. De hecho, hay una reducción en el promedio de los delitos cercana al 28%, pero los delitos más violentos caen menos que los delitos menos violentos. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es un trabajo especial. Y ya nos hemos estado reuniendo con las policías, Carabineros, la PDI, la Fiscalía y los alcaldes, porque queremos hacer esto con los alcaldes. Nos reunimos, por ejemplo, ayer con el alcalde de Estación Central para efectivamente tomar medidas concretas para contener y atajar y sancionar estos delitos más graves. Mira, los delitos graves siempre son graves y en tiempo de pandemia son doblemente graves. De hecho, el Código Penal contempla un agravante. Y nosotros en eso vamos a ser muy flexibles, vamos siempre a actuar con todos los recursos del Estado de Derecho, con toda la fuerza de las instituciones democráticas como las policías, la fiscalía, para que estas situaciones no queden en la impunidad. Lo ideal es prevenirla y si no, obviamente ponerlo a disposición de la justicia y que tengan las máximas sanciones. Y eso ya lo empezamos a hacer porque obviamente en tiempos de pandemia quebrar la ley es doblemente grave. Ministro, y precisamente en el trabajo que se está haciendo en la mesa social, donde están incorporados algunos alcaldes de distintos sectores políticos, que es uno de los valores que tiene la mesa social, naturalmente tener diversas miradas sobre este fenómeno, hay algunos alcaldes también parlamentarios, incluso del oficialismo, que han solicitado la eventualidad de adelantar el horario de entrada en vigencia del toque de queda, porque naturalmente estos delitos que han bajado menos, incluso algunos que se han disparado, que son los delitos de mayor connotación social, se estarían produciendo precisamente después de las 22 horas, que es cuando empieza a regir el toque de queda. Dado lo particular de este caso, ¿es una alternativa que los toques de queda comiencen a regir antes? Sí, es algo que se ha planteado, pero mira, Iván, yo quiero en esto ser súper claro. Nosotros no podemos aspirar a restringir totalmente todas las libertades de los ciudadanos, porque eso es lo que son estas medidas, restricciones de libertades, para alcanzar un objetivo que es válido, digamos, que es contener la delincuencia, pero finalmente lo que estamos haciendo también es imponer restricciones a las libertades que tienen que ser temporales. Si todas estas restricciones, como las cuarentenas, los toques de queda, tienen un objetivo que es proteger la salud de la población. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es desplegar al máximo las capacidades de las policías, de la PDI, de Carabineros, trabajar coordinadamente con los alcaldes. Hoy día además tenemos muchas tecnologías. Yo quiero aprovechar de informarle a la ciudadanía que nosotros estamos poniendo en marcha este plan Calle Segura, que contempla, por ejemplo, el despliegue de más de 30 pórticos para el control telemático solo en la región metropolitana y después vamos a ir expandiéndonos hacia regiones, cámaras de vigilancia, estamos usando la tecnología, estamos usando todos los recursos policiales disponibles, las Fuerzas Armadas también están participando porque estamos en un estado de excepción constitucional donde son las Fuerzas Armadas a través de los jefes de la defensa quienes tienen la tuición en materia de orden público, por lo tanto estamos usando y vamos a seguir usando todas las capacidades que tenemos para que estas situaciones obviamente se vayan reduciendo y las contengamos al máximo. Ministro, y también esto se da en pleno proceso de reforma Carabineros, muchos carabineros que vemos en la calle precisamente resguardando las cuarentenas, también participando en los controles preventivos. ¿Cómo va esa situación evolucionando? Porque además se sacan hombres que podrían estar eventualmente controlando la delincuencia para controlar el cumplimiento de las cuarentenas, de los confinamientos, de los cordones sanitarios. Sí, efectivamente hoy día la policía y Carabineros está cumpliendo una doble labor, porque por una parte tiene que resguardar los toques de queda, las cuarentenas, los cordones sanitarios, por otra parte tiene que mantener su rol fundamental de prevención y combate al delito. Por lo tanto, es un tema que, de hecho, acabamos de terminar una reunión con el ministro de Defensa, con los subsecretarios de Interior, la subsecretaria de Prevención del Delito y el jefe de la Defensa de la región metropolitana, para precisamente evaluar este mes en que hemos tomado todas estas medidas que han dado resultados importantes, pero que tenemos que reforzarlas para lo que viene, porque obviamente la delincuencia también va mirando y va aprendiendo de esta experiencia y nosotros queremos ser, en ese sentido, muy rigurosos y asegurar las condiciones que permitan que la forma en que enfrentamos la pandemia sea lo más efectiva posible. Y además, efectivamente, hoy día pusimos en marcha el proceso de reforma Carabineros, que es un compromiso que tomamos después del 18 de octubre. Carabineros tiene una larga historia, tiene una rica tradición, pero ha enfrentado
4 grandes crisis en los últimos 3 años y por lo tanto se hace necesario este proceso de reforma a Carabineros que partió hoy día, porque hoy día convocamos a la Comisión para la Reforma a Carabineros, donde participa la Contraloría, la Fiscalía, la Corte Suprema. Aquí hay una reforma de Estado, hay una política de Estado, porque Chile necesita una policía moderna al servicio de la gente y bueno, hoy día ha partido un proceso que nos va a tomar harto tiempo, pero que partió de inmediato porque estamos tomando medidas desde ya para este proceso de modernización y reforma de Carabineros. Ministro, ayer nosotros entrevistábamos a un dueño de restaurantes bien conocidos en Santiago, que son La Fuente Alemana, 2 locales que van a empezar en un periodo de hibernación de sus trabajadores por las bajas ventas. Y él plantea una situación que me gustaría preguntársela a usted porque es compleja. Muchos locales comerciales que ya venían afectados de la época del estallido social y que hoy día se ven agravadas sus situaciones por la crisis del coronavirus, también se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar cuando esta crisis sanitaria eventualmente pase? ¿Qué pasa desde el punto de vista de la seguridad pública? ¿Qué es lo que se está estudiando en relación a lo que pueda ser eventualmente el resurgimiento de la violencia en las calles, de las protestas y también los actos vandálicos, al margen de lo que pueda pasar, por supuesto, desde el punto de vista de las manifestaciones pacíficas? Pero desde el punto de vista de la seguridad en esta materia, ¿qué es ustedes lo que tienen como evaluación hasta el momento? Bueno, lo primero es una pregunta legítima. Efectivamente, desde el 18 de octubre enfrentamos gravísimas situaciones de violencia, de delincuencia, que son absolutamente inaceptables en un Estado democrático, donde la base es el respeto a los derechos de las personas. Y eso obviamente es una situación que no la podemos permitir, que no la podemos tolerar. Y por eso trabajamos muy intensamente durante el verano para modernizar los medios, las tecnologías, las capacidades policiales, para enfrentar todos estos hechos graves, todos estos hechos delictivos, todas estas alteraciones de orden público. Y lo que va a pasar después de la pandemia, obviamente, es que tenemos que generar las condiciones para que eso no se repita. Hoy día la prioridad fundamental que tenemos como país es proteger la salud de las personas, proteger la salud de la población y yo valoro la forma responsable en que la ciudadanía ha enfrentado esto, a pesar de algunas situaciones que son las que se estaban comentando anteriormente. Pero lo fundamental que junto con proteger la salud de las personas también asumamos que vamos a tener grandes y graves consecuencias económicas y sociales producto de la pandemia. Se ha visto, por ejemplo, lo que tú señalabas de la situación de La Fuente Alemana y miles de pequeñas y medianas empresas que están sufriendo los efectos de estas restricciones y los efectos de la disminución de la actividad económica, la pérdida de puestos de trabajo también, que va a ser importante. Y estamos tomando medidas, estamos avanzando con leyes, pero efectivamente eso requiere el compromiso y la colaboración de todos los ciudadanos. Y por cierto, requiere también comprender que tenemos que avanzar en las soluciones que requiere nuestro país y que no podemos retroceder a las situaciones previas de violencia, de graves hechos de orden público, porque en definitiva solo vamos a profundizar el daño. Y por lo tanto, lo que yo sí puedo asegurar como ministro del Interior es que vamos a tomar todas las medidas y vamos a seguir tomando medidas para resguardar los derechos, resguardar la seguridad y resguardar el orden público. Ministro, estábamos hablando recién sobre los temas de delincuencia, de seguridad, de cómo han ido afectando a la gente durante la época de las cuarentenas, el confinamiento en los hogares. Y hay una situación que la plantean mucho a través de las redes sociales, sobre todo mujeres, y que también Carabineros se ha dado cuenta de aquello, y algunos alcaldes también, que es el aumento de las denuncias telefónicas, de los llamados por violencia intrafamiliar. Muchas mujeres que viven regularmente con el agresor dentro de su casa han visto agravada la situación con este confinamiento. Es mucho peor tener que estar todo el día con una persona que normalmente tiene una actitud violenta hacia la mujer y muchas de ellas señalan que no han tenido respuesta o la capacidad de hacer una denuncia porque están confinadas, porque hay saturación de las líneas, porque Carabineros tampoco da abasto. ¿Cuál es la mirada del gobierno sobre este tema que, de acuerdo a la alcaldesa de Providencia, por ejemplo, dice han aumentado en un 500%? Hay otros alcaldes que hablan de un 150% de aumento en las denuncias de violencia intrafamiliar durante este periodo. Absolutamente, la violencia es totalmente incompatible con la vida democrática y mucho más incompatible dentro del hogar cuando hay relaciones de afecto, cuando hay relaciones de pareja. De hecho, acabamos de promulgar hace un par de semanas atrás la Ley Gabriela precisamente por aumentar las penas y las sanciones a quienes agreden a las mujeres. Esa es una situación inaceptable, lo hemos estado conversando con la ministra de la Mujer, que ha estado informando un conjunto de medidas a través de call center, a través de los centros de atención, a través de las medidas de prevención, para darle más protección a las mujeres. La violencia es totalmente inaceptable y por lo tanto, desde ese punto de vista yo le quiero decir, hoy día contamos con mecanismos, con leyes y con sanciones que son mucho más estrictas. El llamado siempre es a denunciar, existen herramientas de parte de la institucionalidad, de parte del Estado y por supuesto ese tipo de situaciones no las vamos a permitir y no las vamos a tolerar. Ministro Gonzalo, le quiero dar las gracias por estos minutos, que tenga buena noche, muy amable.
Muchas gracias, muy buenas noches.